Elena caminaba con el cuerpo encorvado bajo el peso de un destino que parecía haberse ensañado con su nobleza, mientras las ráfagas de viento gélido de la Sierra Madre golpeaban su rostro marchito por los años y las penas. En sus brazos, envuelto en una manta raída que apenas lograba contener el calor de la vida, su pequeño nieto sollozaba con un hilo de voz que se perdía en la inmensidad blanca de la tormenta. Aquella mujer, cuyas manos calejadas habían cosido los vestidos de seda más finos para las damas de la alta sociedad, ahora se encontraba expulsada de su propia casa, caminando sobre un camino de tierra que la nieve comenzaba a borrar de la memoria del mundo. La traición de su cuñada, esa mujer de alma oscura y corazón de piedra, la había dejado sin techo en la noche más fría del año, obligándola a buscar refugio en las entrañas de la montaña. Elena sentía que cada paso era una lucha contra la muerte, pero en sus ojos, cansados de tanto llorar amargamente, todavía brillaba una chispa de dignidad que ninguna ventisca podría apagar jamás. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. La miseria no era algo nuevo para Elena, pero el hambre de aquella noche se sentía diferente. Era un dolor agudo que le taladraba el estómago y le recordaba que no tenía ni un trozo de pan duro para ofrecer al pequeño que tiritaba en su pecho. Recordó con amargura cómo, apenas unas horas antes, doña Bárbara la había mirado con un desprecio infinito, mientras ordenaba a sus empleados tirar su vieja máquina de coser al lodo, gritándole que una arrimada muerta de hambre no tenía derecho a ocupar la hacienda. La ropa gastada pero limpia de Elena contrastaba con el lujo insultante de la camioneta blindada negra que rugía en la entrada, un vehículo que parecía una bestia de metal lista para devorar a los humildes. Sintió el frío calar hasta sus huesos, no solo por la nieve que se filtraba por sus zapatos rotos, sino por la soledad emocional de verse abandonada por la familia de su difunto esposo. Su fe inquebrantable era lo único que la mantenía en pie, aferrada a la medalla de la Virgencita que colgaba de su cuello, pidiendo un milagro que parecía no llegar nunca. El trabajo pesado de toda una vida le pasaba factura en ese momento, con la espalda doliéndole como si cargara el peso de todas las montañas de la sierra sobre sus hombros cansados. Sus dedos, entumecidos por el frío extremo, apenas tenían fuerza para sostener al niño, y cada bocanada de aire gélido le quemaba los pulmones como si estuviera tragando fragmentos de cristal. Se detuvo un momento, apoyándose contra un pino cuyo susurro parecía un lamento fúnebre, y miró hacia atrás buscando una luz, un rastro de humanidad, pero solo encontró la oscuridad absoluta de un pueblo que le había dado la espalda. La soledad era un monstruo silencioso que la rodeaba, recordándole que su amado esposo, el único que la protegía con ferocidad maternal, ya no estaba para defenderla de las garras de la ambición. Sus lágrimas amargas se congelaban en sus mejillas antes de caer, formando pequeñas cicatrices invisibles de dolor que marcaban su rostro envejecido prematuramente por la injusticia. Aquel pueblo polvoriento, ahora cubierto por un manto de olvido blanco, había sido testigo de su entrega total a los demás, pero ahora nadie abría la puerta para la viuda del héroe de guerra. Elena recordaba las noches en que su esposo, antes de partir a su última batalla, le hablaba de la importancia de la dignidad y de cómo el orgullo de los pobres era el único tesoro que los ricos nunca podrían comprar. Aquellos recuerdos eran como una esperanza frágil que se encendía en medio de la tempestad, dándole la fuerza necesaria para seguir moviendo sus piernas, aunque sus pies ya no sintieran el contacto con el suelo congelado. La rabia contenida por la humillación sufrida se transformaba en una determinación de hierro, pues sabía que si ella caía, el futuro de su nieto se extinguiría en ese desierto de hielo. Era una lucha desigual contra la naturaleza y contra la maldad humana, una guerra silenciosa donde la única arma de la protagonista era su corazón destrozado, pero valiente. En medio de sus oraciones desesperadas,
la imagen de don Anselmo apareció en su mente, aquel viejo ermitaño que todos llamaban loco, pero que había sido el compañero más leal de su esposo en los campos de batalla. Recordó el día del entierro, cuando el anciano se le acercó con sus ojos nublados por los años y le susurró que el legado de un hombre bueno no se mide en monedas de oro, sino en secretos protegidos. Anselmo le había entregado en ese entonces una llave oxidada, un objeto que parecía inútil y que doña Bárbara se había burlado de ella por conservar con tanto celo, llamándola vieja loca y supersticiosa. En aquel momento de entrega de la herencia moral, Elena sintió una confusión inmensa, preguntándose por qué su esposo no le había dejado algo de valor material para enfrentar la miseria que se avecinaba. Sin embargo, aceptó el regalo con una gratitud profunda, guardando la llave cerca de su corazón, sin imaginar que aquel pedazo de metal sería su única salvación en la noche más oscura de su existencia. Don Anselmo siempre le había dicho que la justicia divina tiene sus propios tiempos y que a veces Dios escribe derecho sobre renglones torcidos. Una frase que en ese momento de desolación cobraba un sentido místico. Elena recordaba cómo el anciano la miraba con respeto, reconociendo en ella la misma casta de valentía que había visto en su esposo, un hombre que prefería morir de pie que vivir de rodillas ante los poderosos. La relación entre la viuda y el ermitaño era un vínculo forjado en el silencio y en la comprensión compartida de que el mundo estaba lleno de gente miserable dispuesta a todo por una pizca de poder. Mientras caminaba hacia la cueva que su esposo le mencionó una vez como refugio de última instancia, Elena sentía que el espíritu de don Anselmo la guiaba a través de la blancura cegadora de la sierra. El camino de tierra se volvía más empinado y peligroso, pero la fe inquebrantable de la mujer la impulsaba a seguir adelante, buscando ese lugar donde los vivos ya no habitaban, pero donde los secretos descansaban. Cuando la noticia de que Elena solo había recibido una llave vieja y una indicación de una cueva como herencia se esparció por el pueblo, las risas de los ricos avaros no se hicieron esperar en la plaza del pueblo. Doña Bárbara, rodeada de sus secuaces y luciendo sus joyas ostentosas, se burló abiertamente de la dignidad de la viuda, diciendo que el difunto patrón finalmente había mostrado lo poco que valoraba a su mujer. Los vecinos, temerosos del poder de la villana, bajaban la mirada cuando Elena pasaba, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio por aquella que ahora solo poseía un objeto oxidado y una promesa de sombra. Parecía un presente inútil, una burla final del destino que la condenaba a morir de frío en una montaña olvidada, lejos de la comodidad de la hacienda que ella misma había ayudado a levantar con su sudor. La deshonra parecía ser el único legado que le quedaba, mientras el pueblo entero comentaba cómo la soberbia de los poderosos terminaba siempre aplastando la humildad de los justos. Incluso los más humildes del pueblo, aquellos que alguna vez recibieron un favor de Elena, se unieron al coro de burlas o simplemente guardaron un silencio cómplice para no atraer la ira de la patrona. Le decían que era una estúpida por no haber peleado por una pensión o por no haber mendigado un rincón en el establo, pero Elena mantenía su postura digna a pesar de la miseria que la rodeaba. Ella aceptó su destino no por debilidad, sino por un respeto sagrado a la última voluntad de aquel hombre que había sido su vida entera y que nunca la había engañado. Mientras otros veían un objeto sin valor, ella veía un puente hacia el pasado, una conexión con el honor de un héroe que la élite local había intentado difamar durante años con mentiras venenosas. La casa destruida que le esperaba en sus recuerdos o el terreno baldío que todos imaginaban no eran nada comparado con la paz de saber que estaba cumpliendo con su deber moral. Con el corazón acelerado por una mezcla de miedo que paraliza y una curiosidad nacida de la desesperación, Elena se desvió del sendero principal para buscar la entrada de la Piedra Triste. El viento parecía aullar su nombre, advirtiéndole de los peligros que acechaban en las sombras de la sierra, pero ella ya no tenía nada que perder excepto la vida, y esa ya se la estaban arrebatando poco a poco. Sus pasos resonaban sobre el hielo que crujía como huesos rotos, y cada metro avanzado era una victoria contra la parálisis que el frío intentaba imponerle a sus músculos agotados.
A lo lejos, las luces de la hacienda brillaban como estrellas distantes e inalcanceables, recordándole el paraíso perdido del que había sido expulsada por la envidia de una mujer sin alma. Pero Helena no miró atrás. Mantuvo sus ojos fijos en la negrura de la ladera de la montaña, donde una grieta profunda parecía invitarla a entrar en un mundo diferente. La aceptación de su situación fue total cuando llegó frente a la boca de la caverna, un agujero negro que devoraba la poca luz que la luna lograba filtrar a través de las nubes de tormenta. El frío en las manos le impedía casi sentir la llave que apretaba con fuerzas, pero la sensación de estar en el lugar correcto comenzó a invadir su espíritu atormentado. Sabía que entrar en esa cueva era cruzar el umbral hacia lo desconocido, hacia una verdad que podía ser su salvación o su tumba definitiva bajo la nieve eterna. Su nieto dejó de llorar por un momento, como si el niño también sintiera que el destino de ambos estaba a punto de cambiar drásticamente entre aquellas paredes de piedra milenaria. Con un último suspiro de coraje, Helena se acercó a la entrada, sintiendo cómo el aire dentro era denso y cargado de un misterio que la esperaba desde hacía décadas. El silencio que emanaba de la cueva era opresor, pero al mismo tiempo ofrecía un refugio contra el estruendo de la tormenta que azotaba el exterior con una rabia infernal. Al dar el primer paso hacia adentro, la mujer sintió cómo el suelo de tierra y piedra crujía bajo sus botas, un sonido que retumbó en las paredes como un eco de tiempos remotos. Estaba sola en aquel lugar donde los vivos ya no caminaban, pero extrañamente no sintió miedo, sino una calidez inexplicable que comenzó a recorrerle la espina dorsal. Sus manos temblaban mientras buscaba en sus bolsillos un fósforo para encender una pequeña vela que había guardado como si fuera un tesoro sagrado. El gancho de la historia estaba echado. Lo que Helena encontraría en esa oscuridad no solo desafiaría las leyes de la lógica, sino que pondría a prueba la fe de todo el pueblo y el poder de aquellos que se creían dueños de la vida de los demás. Finalmente, el primer destello de la llama iluminó las paredes rugosas de la cueva, revelando sombras alargadas que parecían cobrar vida ante los ojos cansados de la viuda. El resplandor vacilante mostró que el lugar no era una simple formación natural, sino que había rastros de manos humanas que habían trabajado en su interior hace mucho tiempo. Helena se dio cuenta de que aquel regalo supuestamente envenenado del patrón escondía algo que alguien había querido ocultar para siempre, algo que vibraba con una energía que ella podía sentir en la piel. Con el corazón latiendo desbocado, dio un paso más hacia el fondo, ignorando el cansancio y el dolor, enfocada únicamente en la promesa que su esposo le había dejado, grabada en el alma. El primer bloque de su nueva vida estaba por cerrarse, dejando atrás la miseria conocida para enfrentarse a una revelación que haría temblar los cimientos de la sierra entera. La luz vacilante de la pequeña vela que Helena sostenía con sus dedos entumecidos comenzó a devorar las sombras que habían reinado en aquella cueva durante décadas. Al cruzar el umbral definitivo, el aire cambió de golpe, volviéndose más denso y cargado con un aroma penetrante a tierra mojada, a hierro, oxidado, y a ese silencio mineral que solo existe en las profundidades de la montaña. La humedad se sentía como una caricia gélida en sus mejillas, mientras el sonido de sus propios pasos sobre el suelo de piedra desigual resonaba con un eco sordo que parecía advertirle sobre la entrada a un recinto sagrado. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de las velas que encendía en la capilla del pueblo, escudriñaban las paredes de roca viva, notando cómo el frío ya no era una amenaza cortante, sino una presencia estática que lo envolvía todo. En sus brazos, el nieto parecía haber caído en un sueño profundo, arrullado por el misterio de aquel lugar que se abría ante ellos como una boca hambrienta de luz. A medida que se internaba en las entrañas de la piedra triste, Helena notó que la entrada natural se transformaba en un pasadizo cuidadosamente reforzado con vigas de madera vieja y carcomida por los años. El chirrido de los tablones sueltos bajo su peso era el único lenguaje de aquel refugio, un lenguaje que hablaba de manos que habían trabajado allí con el sudor de la clandestinidad y el miedo. El olor a moflete y a papel viejo
comenzó a filtrarse por sus fosas nasales, mezclándose con la fragancia metálica de las herramientas olvidadas que yacían esparcidas por el suelo. Cada centímetro avanzado revelaba una nueva textura: la rugosidad de la piedra caliza, la suavidad de las telas de araña que se enredaban en su cabello y la aspereza de la ceniza de hogueras extintas hace una eternidad. El silencio era tan opresivo que Elena podía escuchar el latido de su propio corazón, una percusión rítmica que marcaba el paso de una mujer que ya no pertenecía al mundo exterior. El abandono de la cueva era evidente en cada rincón, donde la poeira grudenta cubría los pocos objetos que el tiempo no había logrado devorar por completo. Elena levantó la vela hacia el techo, observando cómo las sombras alargadas bailaban frenéticamente, creando figuras fantasmales que parecían seguir sus movimientos con una curiosidad espectral. Sintió un escalofrío recorrerle toda la columna vertebral, no por el frío que reinaba en las profundidades, sino por la certeza inexplicable de que la presencia de su difunto esposo habitaba en el aire estático de aquel lugar. Había una hostilidad inicial en la oscuridad, una resistencia de la montaña a ser descubierta, pero la viuda no se amedrentó y continuó su exploración con una determinación que nacía de su fe inquebrantable. Sus manos temblaban ligeramente mientras apartaba una cortina de raíces secas que colgaban del techo, preguntándose qué secretos guardaban aquellas paredes que habían sido testigos del paso de los años y de las penas. La visión de un pequeño banco de madera, situado en un rincón donde la piedra formaba un nicho natural, la detuvo en seco, recordándole las largas noches de vigilia que su esposo debió pasar allí. La superficie del banco estaba pulida por el uso, y sobre ella descansaba un viejo quinqué de aceite que parecía esperar la mano de su dueño para volver a arder. Elena se acercó con movimientos lentos, como si temiera romper el hechizo de quietud que protegía el lugar, y al rozar la madera sintió una conexión vibrante con el pasado de su familia. Era una sensación agridulce, una mezcla de dolor por la ausencia y gratitud por haber encontrado finalmente el santuario que él le había prometido en susurros antes de morir. La cueva ya no era una tumba de piedra, sino un útero de recuerdos donde cada objeto olvidado parecía tener una historia que contar a quien tuviera el valor de escuchar. Con el alma encogida por la emoción, Elena comenzó a limpiar la superficie de un viejo baúl de cuero que encontró medio oculto bajo una manta de lana devorada por las polillas. Al retirar la suciedad acumulada por décadas, sus manos tropezaron con una serie de fotografías en blanco y negro, con los bordes amarillentos y doblados, que mostraban a hombres jóvenes vestidos de militares. Entre ellos pudo reconocer la sonrisa franca de su esposo, rodeado de compañeros de armas, cuyas miradas reflejaban la dureza de una época marcada por la lucha y el sacrificio. También encontró cartas escritas con una caligrafía temblorosa, mensajes de amor y de despedida que nunca llegaron a su destino, pero que ahora encontraban un puerto seguro en las manos de la viuda. Cada papel que tocaba era como una microhistoria de valor, un recordatorio de que la dignidad de los humildes es una herencia que no se marchita con la pobreza ni con el olvido. Bajo los documentos, Elena descubrió una serie de herramientas de carpintería y minería, objetos que hablaban de una vida dedicada al esfuerzo físico y a la construcción de algo más grande que uno mismo. Sintió la aspereza de un martillo de hierro y el filo gastado de una sierra, imaginando a su marido trabajando en la penumbra de la cueva para asegurar un futuro que nunca llegó a ver. En ese momento, la presencia del benfeitor se volvió casi tangible, una sensación de calor en la nuca que le aseguraba que no estaba sola en su desgracia. No era una presencia literal, sino una resonancia emocional que llenaba el vacío de su corazón destrozado, dándole la fuerza necesaria para seguir buscando entre los restos del pasado. Cada hallazgo era una pieza de un rompecabezas que empezaba a cobrar sentido, revelando la verdadera naturaleza de aquel hombre que la sociedad poderosa del pueblo había intentado enterrar bajo el peso de la calumnia. La exploración la llevó hacia el fondo de la cueva, donde la pared de piedra parecía tener una textura diferente, menos irregular y más trabajada por el ingenio humano.
Al golpear suavemente con el nudillo, el sonido que devolvió la roca fue hueco, una nota discordante que hizo que la sangre de Elena se helara por un instante ante la posibilidad de un descubrimiento mayor. Con la llave oxidada que aún apretaba en su mano, buscó una hendidura o una cerradura oculta entre las grietas de la piedra, caliza, siguiendo un instinto que no sabía que poseía. Sus dedos recorrieron la superficie fría y húmeda, sintiendo la vibración de algo que latía detrás de la pared falsa, un secreto enterrado que esperaba el momento justo de su revelación. El aire se volvió aún más pesado, cargado con el olor a metal antiguo y a la promesa de una justicia que había tardado demasiado tiempo en reclamar su lugar en el mundo. Fue entonces cuando notó una pequeña placa de bronce, oculta tras una capa de musgo seco, que tenía grabado el mismo símbolo que la llave que don Anselmo le había entregado en el funeral. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido de dolor de sus músculos cansados, Elena presionó la placa y sintió cómo un mecanismo oculto cedía con un crujido metálico que rompió el silencio de la montaña. Una parte de la pared se deslizó lentamente hacia atrás, revelando un nicho secreto excavado directamente en el corazón del cerro, un espacio pequeño, pero rebosante de misterio. Sus ojos se abrieron desmesuradamente cuando la luz de la vela iluminó lo que había dentro. Una caja de metal militar, reforzada con remaches y cerrada con un candado que brillaba a pesar del polvo. El momento de la revelación física había llegado, y el pulso de la mujer se aceleró hasta casi hacerle perder el aliento en medio de la penumbra. Con manos temblorosas, Elena insertó la llave oxidada en el candado del cofre secreto, sintiendo cómo el mecanismo giraba con una suavidad sorprendente, como si hubiera sido aceitado ayer mismo. Al levantar la tapa, el chirrido de las bisagras resonó en la cueva como un grito de victoria, y lo que vio dentro la dejó completamente muda y paralizada. No eran simples baratijas o recuerdos de guerra. Ante sus ojos brillaba el resplandor opaco de lingotes de plata auténtica, colocados con un orden militar casi religioso. Pero más allá del metal precioso, lo que realmente capturó su atención fue un sobre de cuero grueso que contenía documentos oficiales sellados con lacre rojo, papeles que olían a justicia y a verdad recuperada. La descripción lenta de cada objeto en su mente era un proceso de asimilación de una realidad que superaba cualquier sueño que hubiera tenido en sus noches de miseria. El descubrimiento de las pruebas fue un golpe eléctrico que recorrió cada nervio de su cuerpo, haciéndola caer de rodillas sobre la fría piedra mientras el llanto comenzaba a brotar de sus ojos. Eran títulos de propiedad originales, actas de la Revolución y confesiones firmadas por hombres que ya habían muerto, documentos que demostraban sin lugar a dudas que la hacienda pertenecía a su esposo y no a la usurpadora. También encontró el rastro de una fortuna que había sido confiscada injustamente y oculta por el honor de un hombre que prefirió la pobreza antes que la deshonra de un trato con criminales. El choque emocional fue tan inmenso que Elena empezó a reír y a llorar al mismo tiempo, una catarsis visceral que liberaba años de humillación, contenida y de rabia silenciosa. La incredulidad inicial se transformó en una certeza de fuego. Dios no la había abandonado, y el cielo finalmente había escuchado sus oraciones en la noche más oscura. Acarició los documentos con la misma ternura con la que acariciaba el rostro de su nieto, sintiendo cómo el peso de la miseria comenzaba a desprenderse de sus hombros como una piel vieja y seca. La revelación emocional de saber que su esposo siempre la había protegido, incluso desde el más allá, la llenó de una paz que no conocía desde que el luto entró en su casa. Miró a su pequeño, que dormía ajeno a la fortuna que ahora aseguraba su futuro, y juró por la Virgencita que nadie volvería a humillarlos nunca más. Sin embargo, en medio de su alegría, un escalofrío de advertencia le recorrió la nuca al pensar en doña Bárbara y en su codicia insaciable que no conocería límites. Sabía que aquel descubrimiento era una bendición, pero también una declaración de guerra contra aquellos que harían cualquier cosa por mantener sus privilegios manchados de sangre y engaño. Elena guardó cuidadosamente los documentos y el tesoro dentro del cofre, ocultándolos nuevamente tras la pared falsa
con la misma precaución con la que un animal protege a sus crías. Se dio cuenta de que el secreto era su mayor arma, pero también su mayor peligro, y que debía actuar con la astucia de quien ha aprendido a sobrevivir en los márgenes de la sociedad. Al salir de la cueva, la tormenta de nieve parecía haber amainado, como si la naturaleza misma reconociera que algo fundamental había cambiado en el equilibrio de fuerzas de la sierra. El gancho para lo que vendría estaba claro. El secreto no permanecería oculto por mucho tiempo, y el olor a plata y a verdad pronto atraería a las hienas que merodeaban en el pueblo. La mujer que bajó de la montaña aquella madrugada ya no era la viuda despojada de todo, sino una guerrera silenciosa, armada con la verdad y la justicia divina. Terminó de acomodar la entrada de la cueva para que pareciera un simple refugio de montaña, borrando sus huellas con la ayuda del viento que soplaba con una fuerza renovada. Mientras caminaba de regreso hacia los límites del pueblo, la luz del amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un rojo intenso, como si el cielo mismo estuviera anunciando la sangre o la gloria que se avecinaba. Elena apretaba la llave contra su pecho, sintiendo su frío contacto como un recordatorio constante de su nueva misión, recuperar lo que, por derecho de sangre y sacrificio, le pertenecía. Sabía que doña Bárbara no tardaría en notar el cambio en su mirada, y que las preguntas sospechosas comenzarían a llover sobre ella como granizo en agosto. La historia apenas comenzaba, y el descubrimiento en la piedra triste era solo el primer paso hacia una confrontación que cambiaría para siempre el destino de todos los habitantes de la Sierra Madre. El regreso de Elena al pueblo no pasó desapercibido para los ojos vigilantes de aquellos que prosperan con el chisme y la maldad ajena. A pesar de su intento por mantener la misma postura de mujer derrotada, algo en la profundidad de su mirada había cambiado, una chispa de acero que no lograba ocultar por completo tras sus párpados cansados. En la plaza del pueblo, donde los hombres se reúnen a ver pasar la vida entre tragos de tequila y silencios pesados, se empezó a notar que la viuda ya no caminaba con la cabeza gacha buscando el perdón del suelo. Los rumores corrieron más rápido que el viento de la sierra, sugiriendo que la mujer había encontrado algo más que sombra en aquella cueva maldita de la montaña. Las preguntas sospechosas no tardaron en aparecer, disfrazadas de una falsa preocupación que ocultaba la envidia de quienes siempre han querido lo que no les pertenece por derecho propio. Pronto, Elena se dio cuenta de que su pequeña morada improvisada estaba siendo vigilada por sombras que se movían con sigilo cuando la luna alcanzaba su cenit. Al abrir la puerta por las mañanas, encontraba huellas de botas finas que no pertenecían a la gente humilde del pueblo, marcas de una presencia intrusa que buscaba desentrañar el misterio de su nueva fortaleza espiritual. El miedo que paraliza intentó regresar a sus entrañas, pero la sensación del documento de propiedad escondido contra su piel le servía como un escudo invisible contra la intimidación. Los murmullos en el mercado se volvieron más agudos cuando ella pasaba, y sintió cómo los dedos de la codicia empezaban a señalarla desde las esquinas oscuras de la traición. La paz que había encontrado en la cueva comenzaba a verse amenazada por la realidad de un mundo que no tolera que los desposeídos encuentren una salida a su miseria. La atmósfera en el pueblo se volvió densa, como si una tormenta de proporciones bíblicas estuviera a punto de estallar sobre las cabezas de todos los habitantes de la Sierra Madre. Elena notaba que incluso el panadero, que solía darle algún trozo de pan sobrante, ahora la miraba, con una mezcla de recelo y curiosidad malsana. Los rumores sobre la herencia del difunto patrón se transformaron en leyendas urbanas sobre tesoros revolucionarios y lingotes de plata que brillaban en la oscuridad de la noche. Ella sabía que el secreto era una llama que atraía a las polillas de la ambición y que cada vez era más difícil ocultar que su esperanza ya no era una vela agonizante, sino una hoguera que empezaba a arder con fuerza propia. La vigilancia se volvió tan constante que ya no podía salir hacia la montaña sin sentir que 1000 ojos invisibles seguían cada uno de sus movimientos por el camino de tierra. Entonces, el rugido del motor de la camioneta Lobo Negra rompió la paz de la tarde, como un trueno anunciando tormenta.
trayendo consigo la presencia física de la maldad encarnada. Elena vio cómo el vehículo se detenía frente a su precaria vivienda, levantando una nube de polvo que parecía el anuncio de su propia naturaleza sucia y amenante. De la cabina bajó doña Bárbara, luciendo un abrigo de pieles que insultaba la pobreza del lugar y joyas que brillaban con el destello de la arrogancia más pura. Sus botas de piel fina pisotearon el suelo como si quisiera dejar marcada su autoridad en cada paso que daba hacia la viuda, quien la esperaba de pie junto a la puerta. La villana no miraba a los ojos de los pobres, pero en esa ocasión buscaba en el rostro de Elena cualquier rastro de debilidad que pudiera explotar para saciar su codicia insaciable. La presentación del antagonista fue una lección de soberbia, con Bárbara exigiendo respuestas, con una voz que cortaba el aire como una navaja afilada en manos de un verdugo. Se acercó a Elena con un desprecio evidente, recorriendo con la mirada la ropa gastada de la viuda, mientras soltaba una risa de escarnio que helaba la sangre de los pocos vecinos que se atrevían a mirar. Le preguntó directamente qué era lo que tanto hacía en la montaña y por qué su cara de lástima se había transformado en una máscara de suficiencia que no le correspondía a alguien de su clase. La tensión era tan alta que el aire parecía vibrar entre las dos mujeres, representando el choque eterno entre la prepotencia del dinero y la dignidad de la verdad. Bárbara no aceptaba que una miserable como ella pudiera tener acceso a algo que ella misma no hubiera podido comprar o arrebatar por la fuerza. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. El ultimátum no se hizo esperar, saliendo de los labios pintados de rojo de la villana, con una frialdad que superaba al hielo de la cueva en la que Elena se había refugiado. Bárbara le dio 3 días, solo 3 miserables días para que le entregara cualquier documento o llave que el difunto patrón le hubiera dejado, asegurando que ella era la única heredera legítima de todo lo que llevara el nombre de la familia. Le advirtió que si intentaba ocultar algo, las consecuencias no solo caerían sobre ella, sino sobre el pequeño nieto que dormía ignorante de la tormenta que se cernía sobre su cuna. Elena intentó negociar con palabras de paz, apelando a la poca humanidad que pudiera quedar en el corazón de su cuñada, pero se encontró con una pared de granito e indiferencia. La ambición de la patrona no conocía de parentescos ni de piedad, solo de la acumulación de un poder que ya le sobraba, pero que nunca le parecía suficiente. Cada palabra de la amenaza fue como un golpe directo al corazón de la protagonista, quien sentía como el miedo intentaba de nuevo apoderarse de sus sentidos. Sin embargo, al recordar el rostro de su esposo en la fotografía de la cueva, Elena encontró una reserva de fuerza que no sabía que existía en su interior. Miró a Bárbara con una calma letal que desconcertó a la mujer rica, respondiéndole que la justicia de Dios no se compra con camionetas de lujo ni con abrigos costosos. Este acto de rebeldía solo sirvió para enfurecer más a la antagonista, quien le juró por su propia vida que antes de que terminara la semana, Elena estaría rogando de rodillas por un poco de clemencia que no recibiría. El ultimátum estaba dado y el reloj de la tragedia comenzaba a marcar los segundos finales para un enfrentamiento que marcaría un antes y un después en la Sierra Madre. Las primeras represalias comenzaron esa misma noche, cuando el silencio del pueblo fue roto por el llanto de un animal que agonizaba en el pequeño corral de la viuda. Elena salió corriendo solo para encontrar a su única cabra muerta, un acto de crueldad gratuita destinado a recordarle que no tenía protección alguna contra el poder de la patrona. Al día siguiente, encontró sus pocas herramientas de trabajo rotas y su jardín de hortalizas pisoteado por pies que no tenían remordimiento alguno por el hambre ajena. Estas señales de peligro eran solo el principio de una escalada de violencia que buscaba quebrar su voluntad y obligarla a entregar el secreto antes de que el plazo venciera.
Se dio cuenta de que doña Bárbara no estaba blefando y que la seguridad de su nieto corría un riesgo real si permanecía un segundo más en aquel estado de pasividad. La sabotaje pequeña se transformó rápidamente en una presión psicológica insoportable, con hombres de aspecto siniestro rondando su casa a todas horas del día y de la noche. Elena no podía ni siquiera ir a la capilla a rezar sin sentir que el aliento de los capangas de la villana le quemaba la nuca con una intención asesina. La comunidad, aterrorizada por lo que veían venir, se alejó por completo, dejando a la viuda en una soledad absoluta que pesaba más que la propia nieve sobre los pinos. Se dio cuenta de que la justicia del pueblo estaba comprada y que nadie movería un dedo para ayudar a una costurera pobre contra la dueña de la hacienda. Cada minuto que pasaba era una tortura de incertidumbre, preguntándose si el descubrimiento de la cueva había sido realmente una bendición o una maldición que terminaría por destruir lo poco que le quedaba. Finalmente, Elena comprendió que el enfrentamiento era inevitable y que debía buscar una solución que no dependiera de la buena voluntad de los hombres. Sus manos calejadas apretaron la medalla de la Virgencita mientras sus ojos se fijaban nuevamente en la montaña, ese refugio de piedra que ahora parecía ser el único lugar seguro en la tierra. La rabia contenida por tantas injusticias acumuladas empezó a transformarse en una estrategia desesperada, una chispa de inteligencia que le dictaba que debía ser más astuta que sus perseguidores. Sabía que si no actuaba pronto, la patrona cumpliría su promesa de destruirla por completo, borrando cualquier rastro de la verdad que su esposo había protegido con tanto sacrificio. Terminó el día con la resolución de una leona que protege a su cría, dispuesta a todo con tal de que la justicia divina descendiera sobre la Sierra Madre de una vez por todas. El miedo que al principio la paralizaba se convirtió en el combustible de su valor, obligándola a planear cada paso con la precisión de un relojero que sabe que un solo error significa el fin. Miró a su nieto y le prometió en un susurro que el legado de su abuelo no sería en vano, y que la sangre de los humildes no se derramaría sin una respuesta contundente. El gancho hacia el abismo estaba tendido. Elena estaba a punto de tomar una decisión que la llevaría al límite de su resistencia física y emocional. Mañana, antes de que el sol iluminara los picos de la sierra, buscaría la forma de asegurar los documentos, aunque tuviera que enfrentarse sola a los demonios que doña Bárbara había desatado en su contra. La guerra, silenciosa, se estaba volviendo ruidosa, y el destino de la viuda pendía de un hilo tan delgado como el hilo de seda que alguna vez usó para coser los vestidos de su enemiga. Elena se encontraba en lo más profundo de un pozo emocional que parecía no tener salida, sintiendo cómo las paredes de la desesperación se cerraban sobre ella con cada minuto que pasaba. La noche era un manto de oscuridad absoluta en el pueblo, pero para la viuda, la verdadera tiniebla habitaba en su pecho, donde el miedo por la vida de su nieto se había convertido en una garra que le cortaba la respiración. Miraba al pequeño dormir, ajeno al peligro que acechaba tras la puerta de madera carcomida, y se preguntaba si su orgullo y su deseo de justicia valían el riesgo de perder lo único que le daba sentido a su existencia. Consideró seriamente caminar hacia la hacienda y entregar la llave y los documentos, renunciando a la herencia con tal de comprar un poco de paz y seguridad para su familia. Se sentía pequeña, frágil y abandonada por un mundo que solo premiaba la soberbia de los poderosos y castigaba la honestidad de los humildes. La noche oscura del alma se prolongaba entre descripciones de insomnio y oraciones que parecían chocar contra un techo de piedra fría y silenciosa. Elena recorría con la mirada los rincones de su humilde vivienda, sintiendo que cada sombra era un espía enviado por doña Bárbara para robarle el aliento y la esperanza. Sus ojos ardían por la falta de sueño, pero cada vez que intentaba cerrarlos, la imagen de la camioneta negra y la risa de escarnio de su cuñada la devolvían a una vigilia llena de pesadillas reales. El frío del exterior se filtraba por las rendijas, recordándole que no tenía leña suficiente para pasar la noche y que su reserva de comida se agotaba con la misma rapidez que su paciencia. Era el fondo del pozo, ese lugar donde los seres humanos
deben decidir si se dejan consumir por la sombra o si encuentran la chispa necesaria para incendiar su propio destino. El amanecer no trajo alivio, sino una escalada en la violencia del vilano que dejó a Elena sin palabras y con el corazón destrozado por la crueldad humana. Doña Bárbara, impaciente por obtener lo que deseaba, ordenó a sus hombres bloquear el único camino de tierra que permitía a la viuda bajar al mercado para vender sus pequeñas costuras. No contenta con eso, la patrona hizo que quemaran la pequeña parcela de maíz que Elena cuidaba con tanto esmero, reduciendo a cenizas el sustento de los próximos meses en un acto de maldad pura. El humo negro se elevaba hacia el cielo de la sierra como un grito silencioso de injusticia, mientras los capangas reían desde la distancia, burlándose de la mujer que veía cómo su esfuerzo se convertía en carbón. La amenaza ya no era velada. Era un ataque directo destinado a matarla de hambre o a obligarla a rendirse por puro agotamiento físico y moral. La presión aumentó cuando los hombres de la hacienda empezaron a comprar testigos en el pueblo, difundiendo mentiras infames que acusaban a Elena de haberle robado al difunto patrón antes de su muerte. Personas que ella consideraba amigos bajaban la mirada o se cruzaban de acera al verla pasar, temerosos de verse involucrados en la caída de la viuda maldita. El aislamiento social fue un golpe más doloroso que la quema de su cosecha, pues la dejó sola en un desierto de indiferencia donde nadie se atrevía a ofrecerle ni siquiera una palabra de consuelo. Doña Bárbara incluso se atrevió a acercarse a la escuela del pueblo para amenazar indirectamente al nieto de Elena, dejando claro que su poder alcanzaba todos los rincones de la vida de la protagonista. La sensación de estar atrapada en una red de araña tejida con hilos de oro y maldad la llevó al borde de un colapso nervioso. En el momento de mayor debilidad, Elena buscó refugio en la pequeña capilla del pueblo, un lugar de piedra vieja donde el olor a cera e incienso solía traerle paz a su espíritu atormentado. Se arrodilló ante la imagen de la Virgencita, con sus manos calejadas entrelazadas en una súplica que nacía de lo más profundo de sus entrañas heridas. Sus lágrimas amargas mojaban el suelo de tierra mientras le pedía a Dios una señal, un camino, o simplemente la fuerza para no dejarse doblegar por el miedo que la paralizaba. No pedía riquezas ni venganza, solo justicia para el hombre que amó y protección para el niño que era su sangre y su vida. En medio de su búsqueda espiritual, el silencio de la iglesia se llenó con una calidez repentina, una sensación de que no estaba sola y de que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad. Al regresar a su casa, se detuvo ante la foto de su esposo, el benfeitor cuyo legado parecía ser la causa de todos sus males actuales, y sintió una pulsación de energía que la obligó a mirar más allá de lo evidente. Recordó que el difunto patrón siempre decía que el verdadero valor de un hombre no está en lo que muestra, sino en lo que sabe esconder para el momento de mayor necesidad. Una sospecha mística empezó a crecer en su mente, llevándola a revisar nuevamente el viejo morral de cuero que su marido usaba en sus días de guerra y que ella siempre había guardado con reverencia. Al tacto de sus dedos, notó una irregularidad en el forro interno, algo que se sentía como una superficie dura y delgada que había pasado desapercibida durante todos estos años de luto. Con un cuchillo de cocina gastado, cortó con cuidado la tela, revelando lo que sería su última esperanza contra la tiranía de la villana. Dentro del compartimento oculto del morral, Elena encontró una segunda capa del legado, una pequeña grabadora de cinta antigua y un segundo documento escondido, envuelto en plástico para protegerlo del tiempo. Con el corazón latiéndole en la garganta, puso a funcionar el aparato y escuchó la voz de su esposo, clara y firme, relatando los crímenes financieros que doña Bárbara y sus cómplices habían cometido para apoderarse de la hacienda. Era la prueba definitiva, la confesión que faltaba para cerrar el círculo de la justicia y demostrar que la patrona no era más que una ladrona de alcurnia. La grabación mencionaba también a una testigo inesperada, una mujer a la que la villana había despreciado y humillado años atrás, y que ahora era la clave para validar toda la evidencia. Elena sintió cómo la esperanza frágil se transformaba en una resolución de acero.
dándole una razón poderosa para luchar hasta el final. El descubrimiento de esta arma secreta cambió por completo el panorama emocional de la protagonista, quien ya no se veía a sí misma como una víctima, sino como el instrumento de una justicia tardía, pero segura. Se dio cuenta de que su esposo no solo le había dejado bienes materiales en la cueva, sino la estrategia perfecta para desmantelar el imperio de mentiras de su cuñada. La segunda capa del legado era un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, incluso desde el fondo de una cueva o el interior de un morral viejo. Elena se preparó para la batalla final con una serenidad que asustaría a sus enemigos, ocultando las nuevas pruebas con una astucia que solo el sufrimiento puede enseñar. El abismo había quedado atrás, y ahora solo quedaba el ascenso hacia un clímax que prometía ser épico y satisfactorio para todos los que creían en la justicia. Con la ruta de fuga y la estrategia trazada, Elena pasó la última noche de su plazo preparándose mentalmente para el enfrentamiento que ocurriría al amanecer. Ya no había dudas en su corazón ni temblores en sus manos. La mujer frágil había dado paso a una guerrera de la sierra que sabía exactamente lo que tenía que hacer para salvar su honor. Miró por la ventana hacia la montaña, agradeciendo en silencio a la piedra triste por haber guardado sus secretos durante tanto tiempo y a su esposo por haber confiado en su fortaleza. Sabía que el riesgo seguía siendo inmenso, pero la certeza de tener la verdad de su lado le daba un escudo que ninguna bala ni ninguna amenaza podía atravesar. El gancho hacia el clímax estaba listo. Mañana el pueblo sería testigo de una revelación que nadie olvidaría, y el destino de doña Bárbara quedaría sellado para siempre. La mañana del tercer día comenzó con un silencio sepulcral, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento antes de la gran colisión. Elena se vistió con su ropa más limpia, se peinó con cuidado y esperó sentada frente a su puerta, con el morral a su lado y la dignidad como bandera. Sabía que el rugido del motor de la camioneta negra no tardaría en escucharse, anunciando la llegada de su verdugo, pero esta vez no había miedo en su mirada, solo una calma letal que presagiaba tormenta. El sol empezó a asomar por los picos nevados, iluminando el camino de tierra por donde vendría la injusticia a reclamar su botín inexistente. Elena apretó la medalla de la Virgencita una última vez, cerró los ojos y se preparó para la guerra que definiría el resto de sus días en la Sierra Madre. El tiempo de las lágrimas había terminado. Ahora comenzaba el tiempo de la victoria para los humildes. El plazo de los 3 días se extinguió finalmente con la llegada del primer rayo de sol sobre los picos nevados de la sierra, marcando el inicio de un día que el pueblo recordaría por generaciones. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra se escuchó a lo lejos, un sonido gutural que rompía la paz de la mañana como el aviso de una sentencia de muerte inminente. Esta vez, el vehículo no venía solo. Detrás de él, 2 camionetas más cargadas de capangas con rostros sombríos y un abogado de traje caro y mirada esquiva seguían la estela de polvo que dejaba la patrona. La comitiva de la injusticia se detuvo frente a la humilde vivienda de Elena, creando un cerco de metal y soberbia que pretendía asfixiar cualquier rastro de resistencia. La llegada fue una coreografía de intimidación, diseñada para que todos los vecinos supieran que el poder de doña Bárbara no aceptaba desafíos de nadie, mucho menos de una viuda desamparada. Doña Bárbara bajó del vehículo con la parsimonia de quien se sabe dueña de la vida y la muerte en aquel pueblo polvoriento, ajustando su abrigo de pieles mientras una sonrisa de escarnio se dibujaba en sus labios pintados. A su lado, el abogado sacaba carpetas llenas de sellos falsos, preparando el teatro legal que usarían para despojar a Elena de lo poco que le quedaba y enviarla al exilio o a la cárcel. Los hombres armados se posicionaron en los flancos con las manos cerca de sus cinturones, enviando un mensaje claro de que cualquier intento de rebelión sería aplastado sin piedad alguna. El aire se volvió pesado, cargado con la tensión eléctrica de un conflicto que ya no podía evitarse, mientras el silencio de los vecinos, que observaban tras sus cortinas, pesaba más que el propio ruido de los motores. Era el escenario perfecto para una tragedia,
o para el milagro de justicia divina que Elena había estado pidiendo. De rodillas. Elena, sin embargo, no estaba escondida ni llorando en un rincón como todos esperaban. La mujer estaba sentada en una silla de madera frente a su puerta, con el nieto en brazos y una serenidad que helaba la sangre. No hizo ningún movimiento para huir, ni mostró rastro alguno de aquel miedo que paraliza y que la había dominado apenas unos días atrás. La transformación era absoluta. La mujer de hombros caídos y mirada humilde había dado paso a una figura que parecía tallada en la misma piedra de la montaña que la había refugiado. Sus ojos ya no reflejaban el cansancio de la miseria, sino una claridad letal, una luz interna que parecía advertir a sus enemigos que estaban entrando en territorio sagrado. Algo había cambiado en su postura, en la forma en que sostenía la barbilla y en la firmeza de sus manos calejadas, que ahora se apoyaban sobre el viejo morral de su esposo con una calma inquietante. Cuando doña Bárbara se acercó, lo hizo con la intención de escupir sus palabras más venenosas, exigiendo de inmediato la entrega de la propiedad y de cualquier objeto que Elena hubiera sacado de la cueva. El diálogo fue un monólogo de arrogancia donde la villana amenazó con llamar a la policía corrupta para que sacaran a la viuda a rastras si no cooperaba en ese mismo instante. Le dijo que su tiempo de lástima se había acabado y que el nombre de la familia no sería manchado por una costurera que pretendía ser más de lo que su cuna le permitía. Elena escuchaba sin interrumpir, manteniendo una expresión de paz que empezó a poner nerviosa a la patrona, quien no estaba acostumbrada a que su voz no provocara temblores en los demás. La tensión creció hasta un punto casi insoportable, con los capangas acercándose un paso más, esperando la orden de su jefa para iniciar el asalto definitivo contra la casa. Fue entonces cuando la viuda habló, con una voz que no temblaba pero que cargaba el peso de toda la verdad del mundo, respondiendo a cada amenaza con una calma que desarmaba la rabia de su oponente. Le dijo a la desgraciada que la soberbia era un mal consejero y que el dinero puede comprar voluntades, pero nunca puede borrar la memoria de los documentos que el cielo ha guardado bajo llave. Doña Bárbara soltó una carcajada estridente, burlándose de las palabras místicas de Elena y llamándola loca de remate frente a todos sus hombres. Sin embargo, la risa de la villana se fue apagando lentamente cuando notó que Elena sacaba del morral la grabadora antigua y el primer sobresellado con el lacre de la revolución. La incredulidad empezó a asomar en el rostro de la patrona, quien dio un paso atrás como si hubiera visto un fantasma surgir de entre la nieve de la sierra. Elena no se detuvo y empezó a relatar, apoyada por la voz de su esposo que surgía de la cinta, cada uno de los engaños y fraudes que Bárbara había cometido para usurpar la hacienda tras la muerte del patriarca. El secreto enterrado estaba siendo expuesto a la luz del sol, y cada palabra era un clavo más en el ataúd de la reputación de la villana, quien sentía cómo su dominio empezaba a desmoronarse. En ese momento, un grupo de personas del pueblo, lideradas por don Anselmo y la testigo inesperada que Elena había contactado, aparecieron por el camino de tierra rodeando a las camionetas. La revelación pública era total. Ya no era solo la palabra de una viuda contra una poderosa, sino la evidencia física y el testimonio de quienes habían sido cómplices silenciosos por miedo y ahora encontraban el valor para hablar. La comunidad, antes temerosa, empezó a murmurar con una indignación que crecía como una marea imparable contra los abusos de la patrona. Doña Bárbara intentó ordenar a sus capangas que actuaran, que le arrebataran los documentos y quemaran la evidencia, pero los hombres dudaron al ver a la multitud del pueblo armada con la verdad y la justicia de su lado. El abogado, sintiendo que el barco se hundía, empezó a retroceder hacia su vehículo, tratando de desvincularse de un caso que ya estaba perdido ante los ojos de la ley y de Dios. La villana pasó de la arrogancia absoluta a una incredulidad que pronto se transformó en un pánico ciego, al darse cuenta de que su imperio de mentiras no tenía cimientos sólidos. La humillación fue lenta y satisfactoria para todos los presentes, mientras Elena permanecía firme, mostrando los títulos de propiedad originales que invalidaban cualquier documento falso que la patrona hubiera usado. El rostro de la desgraciada se desfiguró en una mueca de rabia y súplica,
dándose cuenta de que ya no tenía salida ni lugar donde esconder su deshonra. Finalmente, las autoridades reales, que don Anselmo había traído desde la capital del estado para evitar la corrupción local, hicieron su entrada en la plaza, solicitando los documentos para su revisión inmediata. Al ver las pruebas y escuchar la grabación, no hubo dudas sobre quién era la verdadera dueña de la hacienda y quién era la delincuente que había abusado de los más humildes durante años. Doña Bárbara fue escoltada hacia una de las patrullas, mientras el pueblo entero guardaba un silencio sepulcral que luego estalló en un grito de alivio y justicia. Sus joyas y su abrigo de pieles ya no le servían de nada frente a la frialdad de las esposas metálicas que cerraban su ciclo de impunidad en la Sierra Madre. Elena la vio irse sin odio en el corazón, pero con la certeza de que el bien siempre triunfa cuando hay una fe inquebrantable que lo respalda. La caída del villano fue completa cuando sus propios hombres la abandonaron a su suerte, dándose cuenta de que ya no había dinero que justificara seguir defendiendo a una mujer acabada. La imagen de la camioneta negra siendo remolcada mientras la patrona gritaba insultos desde el asiento trasero de la patrulla fue la justicia poética que todos habían esperado durante décadas. Elena abrazó a su nieto, sintiendo que el peso del mundo finalmente se había levantado de sus hombros y que el espíritu de su esposo podía descansar en paz. La victoria no era solo suya, sino de todos los humildes que alguna vez fueron aplastados por la bota de la soberbia y que ahora veían cómo la verdad los hacía libres. El clímax de la guerra había terminado, dejando paso a una nueva era de redención y legado que comenzaría a escribirse con la primera luz de la próxima mañana. Terminó el enfrentamiento con una sensación de paz absoluta que descendió sobre la sierra, como si la nieve misma estuviera limpiando las manchas de la traición y la avaricia que habían ensuciado el suelo. Elena miró a don Anselmo, quien le devolvió una sonrisa de respeto y camaradería, reconociendo que la viuda había sido la mejor guardiana del tesoro de la familia. El destino de la protagonista había cambiado para siempre, no por la plata que encontró en la cueva, sino por el valor que demostró al defender su dignidad ante los demonios, con traje que intentaron destruirla. El pueblo ya no la miraba con lástima, sino con una admiración que rayaba en la devoción, comprendiendo que la verdadera fuerza reside en el corazón de los justos. El gancho para el final era inevitable. ¿Cómo usaría Elena este nuevo poder para sanar las heridas de su comunidad y honrar la memoria de su amado esposo? El destino de doña Bárbara fue sellado con la misma frialdad con la que ella había tratado a los desposeídos durante toda su vida de privilegios mal habidos. Tras un juicio que escandalizó a toda la Sierra Madre, la otrora poderosa patrona fue condenada a una larga estancia tras las rejas, perdiendo hasta el último centavo de su fortuna en indemnizaciones y multas legales. Se dice que en la prisión, despojada de sus pieles y sus joyas, su rostro envejeció 10 años en una sola semana, revelando la amargura de un alma que nunca conoció la compasión. La nueva miseria de la villana se convirtió en el tema de conversación en cada rincón del pueblo, sirviendo como un recordatorio viviente de que la soberbia siempre precede a la caída más estrepitosa. Aquella mujer que no miraba a los ojos de los pobres, ahora pasaba sus días en una celda gris, probando el sabor amargo de la soledad que ella misma había sembrado en el corazón de Elena. La justicia poética no se detuvo ahí, pues la hacienda, que alguna vez fue un símbolo de opresión y miedo, regresó legalmente a las manos de su verdadera dueña. Elena no regresó a la gran casa con la actitud de una conquistadora, sino con la humildad de quien sabe que las riquezas terrenales son solo un préstamo de la providencia. El contraste con la administración anterior era evidente. Donde antes había muros altos y puertas cerradas con candado, ahora había un flujo constante de gente humilde que encontraba apoyo y trabajo digno. La viuda utilizó gran parte de la plata encontrada en la cueva no para lujos personales, sino para restaurar la dignidad de todo el pueblo que la había visto sufrir. Su nueva vida era un testimonio de que el poder, cuando se ejerce con amor y justicia, tiene la capacidad de sanar hasta las heridas más profundas de una comunidad entera.
Elena prosperó, pero mantuvo su simplicidad característica, vistiendo siempre con decoro, pero sin la ostentación que definía a su cuñada. Sus manos calejadas siguieron trabajando, aunque ahora lo hacían para dirigir proyectos que beneficiaban a los más necesitados de la sierra. El primer gran proyecto que financió fue la creación de una escuela moderna para los niños pobres del pueblo, asegurando que ninguno de ellos tuviera que pasar por la falta de oportunidades que ella enfrentó. También fundó un refugio para viudas y ancianos abandonados, un lugar que llevaba el nombre de su difunto esposo, don Anselmo, honrando su memoria de una manera que los monumentos de piedra nunca podrían igualar. La hacienda se transformó en un centro de esperanza, un faro de luz en medio de la montaña donde la fe y el trabajo se daban la mano todos los días. La pequeña capilla del pueblo, donde Elena había derramado sus lágrimas más amargas, fue restaurada por completo con hermosos altares de madera tallada y campanas nuevas que anunciaban la llegada de tiempos mejores. La viuda nunca olvidó que fue su fe inquebrantable lo que la mantuvo en pie cuando el mundo le daba la espalda, y por ello se encargó de que el templo fuera el lugar más hermoso de la región. Cada domingo, la comunidad se reunía para agradecer por los milagros recibidos y para recordar la historia de la mujer que halló refugio en una cueva y terminó cambiando el destino de todos. El legado de don Anselmo y de Elena se convirtió en una leyenda que los padres contaban a sus hijos, enseñándoles que la dignidad es el tesoro más valioso que un ser humano puede poseer. La justicia divina, aunque a veces parece tardía, se manifestó en cada piedra restaurada y en cada sonrisa de los niños que ahora tenían un futuro. El narrador reflexiona ahora sobre la naturaleza de la justicia y cómo los hilos del destino se entrelazan para recompensar a los humildes de corazón. Esta historia nos enseña que las pruebas más difíciles suelen ser el preámbulo de las bendiciones más grandes, siempre y cuando se mantenga la integridad moral ante la adversidad. Vimos cómo la soberbia de doña Bárbara cavó su propia tumba, demostrando que el mal siempre contiene la semilla de su propia destrucción, sin importar cuánto poder ostente. Por el contrario, la paciencia y la fe de Elena actuaron como un imán para la intervención celestial, convirtiendo una cueva fría en un tesoro de redención. Es una lección universal sobre cómo el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y cómo la verdadera riqueza no se mide por lo que se tiene, sino por lo que se es capaz de dar a los demás. La imagen final de la protagonista nos muestra a una Elena tranquila, sentada en el porche de la hacienda, mientras el atardecer tiñe de dorado los campos de la Sierra Madre. En su regazo, su nieto, ahora un niño sano y fuerte, juega con una pequeña réplica de madera de la llave que alguna vez abrió las puertas de la cueva y de la libertad. Una sonrisa leve ilumina el rostro de la mujer, una expresión de paz absoluta que solo conocen aquellos que han cumplido con su deber y han vencido a sus propios miedos. Ella sabe perfectamente que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y que cada lágrima derramada en el pasado fue una semilla para la felicidad que ahora cosecha. La montaña, con su piedra triste, permanece al fondo como una guardiana silenciosa, testigo eterno de que la justicia, aunque tarde, siempre llega para quien sabe esperar con el alma limpia. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar de justicia verdadera. No olvides suscribirte al canal porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.